Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso de las noticias más importantes del día de hoy, dejando de lado, de momento, la política española. Estamos pendientes de la comparecencia de Puigdemont, también de todo lo que ocurre en la calle Ferraz, pero vamos a poner ahora el foco a nivel internacional. Vamos a volver a hablar de todo lo que sigue sucediendo, desgraciadamente, en este conflicto de Oriente Medio. Ponemos el foco en Israel. El ejército ha reforzado su ofensiva en el norte de Gaza, de donde huyen decenas de miles de palestinos hacia el sur, con la esperanza de encontrar refugio tras más de un mes de bombardeos y asedio. Están apuntando en las últimas horas a que parten porque entendieron que Hamás perdió el control del norte y que el sur es más seguro. Esto es lo que dice el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, en una rueda de prensa donde ha dicho que 50.000 gazatíes habían huido el miércoles del norte de Gaza. El éxodo de civiles hacia el sur del pequeño territorio palestino se aceleró con la intensificación de los bombardeos y combates terrestres, según observadores de las Naciones Unidas. Seguimos con el foco en Israel. El ministro de Gobierno, Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra y presidente del partido Unidad Nacional, se ha pronunciado con firmeza contra los fotógrafos de los medios extranjeros que documentaron la masacre del 7 de octubre y que no intervinieron. Dice Gantz que los periodistas que sabían sobre la masacre y aún así optaron por permanecer como espectadores inactivos mientras los niños eran masacrados no son diferentes de los terroristas y deben ser tratados como tales. Esto es lo que ha publicado el propio Gantz en sus redes sociales. Seguimos con más noticias. Hablamos del ministro de Trabajo israelí, Yoav Ben-Zur, del partido ultraortodoxo Shas, que ha dicho en una entrevista hoy mismo que al final de la guerra Netanyahu tendrá que celebrar elecciones en un plazo de 90 días y que serán incluso antes de que se produzca cualquier comisión de investigación. Después de publicar la entrevista, eso sí, Ben-Zur se retractó de sus comentarios y afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto. En una declaración publicada esta misma mañana, el ministro afirma que en cualquier caso los comentarios no representan la postura del partido Shas, que es decidida por el Consejo de Sabios de la Torá y expresada únicamente por el líder de movimiento. Dice que no se habla de política durante guerra y que cometió un error de juicio. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Estados Unidos. El máximo general de Biden ha advertido a Israel sobre los peligros de una larga guerra en Gaza. Una resolución más rápida de los combates en Gaza podría ayudar a limitar los conflictos civiles que podrían alentar a la gente a unirse a las filas de los militantes palestinos. Esto es lo que ha dicho el principal asesor militar del presidente estadounidense Joe Biden. Hablamos del general Charles Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, que ha dicho que el objetivo declarado de Israel para su campaña militar en Gaza, en concreto, la destrucción completa del grupo de Hamás, era una orden bastante grande, pero también ha dicho que Israel estaba centrado en atacar a los altos dirigentes de Hamás, lo que podría lograrse más rápidamente. Apunta Brown a que cree que esto, cuanto más dure, más difícil puede llegar a ser. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Irak, de dos ataques fallidos con drones que han tenido como objetivo un aeropuerto militar en el Kurdistán iraquí que albergaba tropas de la coalición internacional antiyihadista, según han informado en el día de hoy las autoridades locales, precisando que el asalto no ha causado víctimas. El número de ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional que luchan contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria ha aumentado después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás por el ataque del pasado 7 de octubre en suelo israelí del movimiento islamista palestino en el poder en la franja de Gaza y apoyado por parte de Irán. Seguimos con más noticias. Volvemos a poner el foco en Estados Unidos, que ha vuelto a protagonizar nuevos ataques en territorio sirio, en concreto contra una instalación de almacenamiento de armas en el este de Siria, que según el Pentágono habría sido utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos milicianos simpatizantes. Por segunda vez en las últimas semanas, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques en esta zona, mientras aumentan las tensiones por el conflicto entre Israel y Hamás. Las tropas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 40 veces en Irak y Siria por fuerza respaldadas por Irán desde principios de octubre. 45 soldados estadounidenses han sufrido lesiones cerebrales traumáticas o heridas menores. Precisamente hablamos de este ataque, esta respuesta decidida a los recientes ataques contra tropas estadounidenses en Irak y Siria. Y es que Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos este miércoles contra una instalación de almacenamiento de armas en el este de Siria, que se cree que es utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y por grupos afiliados. Este es el segundo ataque aéreo de este tipo llevado a cabo por parte de Estados Unidos en las últimas semanas, lo que subraya la escalada de tensiones en la región. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha afirmado en un comunicado que los ataques aéreos ejecutados por dos aviones de combate F-15 fueron una respuesta directa a los implacables ataques a las fuerzas estadounidenses. Austin ha enfatizado severamente que estos ataques deben cesar, advirtiendo de nuevas medidas decisivas en el caso de que persistan.
Y seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Marco Rubio, un senador republicano que dice que el aumento de los ataques dirigidos por Irán contra estadounidenses genera preocupación. Este senador estadounidense advierte de que estos ataques son cada vez más frecuentes y que las tácticas y el armamento utilizados son cada vez más sofisticados. Además, Rubio cree que el alcance de estos ataques pronto se va a extender más allá de Irak y Siria. Un factor clave que impulsa esta escalada, según Rubio, es la percepción de Irán de que la administración Biden no está dispuesta a tomar medidas directas contra ellos. Dice que esta aparente falta de disuasión está alentando a Irán a continuar con sus actividades hostiles. De la preocupación en Estados Unidos pasamos a hablar precisamente del motivo de esta preocupación. Pasamos a hablar de Irán, que ha rechazado este jueves la declaración del G7 que pedía a Teherán que dejara de apoyar a los militantes de Hamás y de emprender acciones que desestabilicen Oriente Medio. El comentario de Teherán se produjo un día después de que los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Economías Avanzadas del G7, reunidos en Tokio, expresaran su apoyo a las pausas y corredores humanitarios en la guerra entre Israel y Hamás. El G7 también pidió a Irán que se abstenga de brindar apoyo a Hamás y de tomar nuevas medidas que desestabilicen el Medio Oriente, incluido el apoyo al Hezbollah libanés y otros actores no estatales. Pues el jueves, hoy mismo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha condenado enérgicamente la declaración del grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia, Francia y Japón. Ha dicho que Irán ha realizado esfuerzos continuos para detener los ataques militares del régimen de Israel contra los ciudadanos indefensos en Gaza. Lo que se esperaba de la reunión del G7, según este representante iraní, dice que era cumplir con su responsabilidad internacional, incluida la condena de los actos de Israel que violan los derechos humanos y el derecho internacional en Gaza. Irán, indignada por las peticiones, los llamamientos por parte del G7. Mientras tanto, la guerra entre Israel y Hamás entra en su segundo mes. Washington ha comenzado a discutir con los líderes israelíes y árabes un futuro para la franja de Gaza sin el gobierno de Hamás. Si bien aún no ha surgido un plan, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha descrito las expectativas de Washington para el territorio costero asediado. Dice Blinken que no habrá reocupación de Gaza una vez que termine el conflicto, que no habrá intento de bloquear o asediar Gaza y que no habrá reducción del territorio de Gaza. Esto es lo que dijo ayer en Tokio. Además, apuntó que puede ser necesario algún periodo de transición al final del conflicto, pero que la gobernanza precrisis debe incluir una gobernanza liderada por los palestinos y Gaza, unificada con Cisjordania, bajo la autoridad palestina. Seguimos poniendo el foco en Israel. El ejército ha anunciado hoy la apertura de un nuevo corredor seguro para que los civiles gazatíes se evacúen al sur de la franja de Gaza de 10 a 4 hora local, después de que se desplazaran ayer más de 50.000 personas. Dice que han visto una gran respuesta a sus demandas y llamamientos, que ayer unos 50.000 residentes del norte de la franja de Gaza se dirigieron al sur de Wadi Gaza. Por lo tanto, hoy amplían el horario de la carretera segura de Salah al-Din. Esto es lo que han publicado en un mensaje en las redes sociales, en concreto por parte del portavoz del ejército israelí, Avichai Adrae. Se trata del sexto día que Israel abre esta ruta segura después de semanas de llamados para que la población de la mitad norte de la franja se traslade al sur, una zona que tampoco ha estado exenta de bombardeos. Hablamos ahora de Francia, del presidente francés Emmanuel Macron, que va a organizar este jueves una conferencia sobre ayuda humanitaria para Gaza sin Israel. Según algunos portavoces, todos los gobiernos tienen interés en que la situación humanitaria mejore en Gaza, incluida Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que no se va a entregar combustible a Gaza y que tampoco va a haber un alto el fuego con Hamás, al menos que los rehenes sean librados. Macron habló con Netanyahu el martes y ambos volverán a hablar una vez que finalice la conferencia de ayuda del jueves, según ha dicho el Palacio del Elíseo. Seguimos con más noticias, volvemos a poner el foco en Francia, volvemos a poner el foco en Emmanuel Macron, el presidente francés, que ha pedido este jueves un alto el fuego en la franja de Gaza, territorio palestino bombardeado por Israel en respuesta al ataque del pasado 7 de octubre. Dice Macron que lo inmediato tenemos que trabajar para proteger a los civiles, que esto requiere una pausa humanitaria muy rápida y que tenemos que trabajar para lograr un alto el fuego. Esto es lo que ha dicho Macron al inicio de la conferencia de ayuda a Gaza en París. Los bombardeos israelíes siguen desde luego matando a civiles, según apunta el Ministerio de Salud de Hamás. La cifra ascendería ya nada más y nada menos que 10.000 personas. De Francia pasamos a Italia, que ha enviado a Gaza un buque hospital que debería llegar dentro de unos días, según ha informado el portavoz del ministro de Defensa. El buque hospital partió anoche y, según las condiciones marítimas, debería llegar en pocos días, según indica Diego Fulco, portavoz de Guido Crosetto. Dice que cree que esta es una iniciativa que va a ser bien acogida tanto por Israel como por Palestina, que nadie puede protestar contra una acción humanitaria. Dice que son los primeros, pero que no quieren ser los únicos, que esperan que otros países hagan lo propio.
De Italia pasamos a Reino Unido. El gobierno británico ha intensificado su disputa con el jefe de la policía de Londres este jueves por el manejo de una marcha pro-Palestina este fin de semana, acusando a sus oficiales de adoptar una postura más suave hacia las causas de izquierda. Los planes para una manifestación en Londres este sábado, el día del armisticio, han provocado una disputa entre el gobierno, la policía y el primer ministro Rishi Sunak, que dijo que iba a responsabilizar a la fuerza por cualquier problema después de que dijera que no había razones suficientes para prohibirla. La policía ha dicho que espera una manifestación significativa el sábado 11 de noviembre, aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Sunak ha calificado esta marcha como irrespetuosa, pero el comisionado de policía, Mark Rowley, ha dicho que cualquier prohibición requeriría información sobre una amenaza de desorden grave y que estas prohibiciones no se habían implementado, al menos durante la última década. Hablamos también de la ONU. El comisario general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados palestino, Philippe Lazzarini, ha reclamado este jueves el fin del asedio israelí a la Franja de Gaza. Ha calificado de indigna la situación que tienen que vivir, en particular los niños. Lazzarini, que participa hoy en París en una conferencia humanitaria para la población de Gaza organizado por Emmanuel Macron, ha considerado que la situación en la Franja es una crisis de la humanidad, de nuestros valores y del derecho internacional. De hecho, en una entrevista con France Inter ha hecho notar que hay más de 750.000 personas de los cerca de 2,2 millones de habitantes de la Franja de Gaza que están acogidos en las instalaciones de la ONU para buscar protección. Hablamos también de Egipto, que dice que rechaza cualquier intento de desplazar a los palestinos de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, ha dicho que rechaza cualquier intento de desplazar a los palestinos de Gaza. En la conferencia de ayuda en París también ha apuntado a lo que Israel estaba haciendo. Dice que va más allá de la autodefensa. Y seguimos con el foco puesto en Egipto, precisamente en estas declaraciones. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que lo que está haciendo Israel va más allá de la autodefensa. Dice que la respuesta a la incursión de Hamás del 7 de octubre ha ido más allá de lo normal, y además también Shoukry ha apuntado a que rechaza cualquier intento de Israel de desplazar a los palestinos de Gaza. La relación de Egipto, tanto con Gaza como con Israel, ha sido fundamental para permitir el flujo de ayuda muy necesaria hacia el enclave, siendo el cruce de Rafah actualmente el único acceso entre Gaza y el mundo exterior. Israel ha cerrado sus fronteras y sus propios pasos con Gaza, como el Karem Shalom, y también ha impuesto un asedio a la zona desde el pasado 9 de octubre. De Egipto pasamos a Brasil. La policía brasileña ha anunciado este miércoles el arresto de 2 personas por participar en la planificación de actos terroristas en el país, que según el servicio de inteligencia israelí Mossad están dirigidos contra la comunidad judía y respaldados por el grupo libanés Hezbollah. La Policía Federal ha dicho que 2 personas han sido detenidas en Sao Paulo en una operación para interrumpir la preparación de actos terroristas y obtener pruebas del posible reclutamiento de brasileños para cometer actos extremistas en el país. Las autoridades también han realizado 11 redadas en Sao Paulo, Brasilia y el estado de Minas Gerais, según apuntan en un comunicado. Hablamos también de Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que estaba avergonzado e indignado por una reciente ola de incidentes antisemitas en Alemania, advirtiendo que Berlín no va a tolerar tal odio antijudío mientras conmemoraba el 85 aniversario del pogromo nazi de la Kristallnacht. Scholz ha hablado junto a los líderes judíos en una ceremonia en una sinagoga de Berlín, que ha sido una de las 1000 que fueron dañadas o destruidas en Alemania y Austria por turbas nazis en la noche de los cristales rotos. La sinagoga donde hablaba Scholz también fue atacada con cócteles Molotov en una oleada de incidentes antisemitas que surgieron al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y la posterior represalia por parte de Israel. Hablamos también de Alemania. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, ha afirmado hoy que se están estudiando más prohibiciones tras la proscripción completa hace una semana de todas las actividades de la organización terrorista islamista de Hamás y de la red palestina de apoyo a prisioneros Hamidun, que ha sido disuelta. Dice que su advertencia va dirigida a todos los que simpatizan con ella. Esta democracia, nuestra democracia, no tolera ningún tipo de odio hacia los judíos y les puedo prometer que trabajaremos, y ya lo estamos haciendo, en más prohibiciones. Esto es lo que ha declarado Faeser, que además ha afirmado que Israel cuenta con Alemania, con muchos partidarios y amigos, pero como sociedad, agregó, hay que hacerse oír mucho más y oponerse con aún más firmeza al odio contra los judíos, porque también es cierto que el mismo día que Hamás atacó a Israel y hasta hoy hubo quienes celebraron estas atrocidades en las calles y quienes corearon consignas antisemitas. De Alemania pasamos a Taiwán. El ejército taiwanés ha enviado fuerzas para vigilar una formación naval china liderada por el portaaviones Shandong, que navega a través del sensible estrecho de Taiwán. Según acaba de informar el Ministerio de Defensa de Taiwán, el Shandong ha participado en ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán en abril y volvió a ingresar al Pacífico
el mes pasado. El Ministerio ha comunicado que la formación liderada por el Shandong entró en el estrecho de Taiwán el miércoles por la tarde, navegando en dirección norte, pero manteniéndose en el lado chino de la línea media de la vía fluvial, una barrera no oficial entre los dos. China dice que el estrecho de Taiwán no es una vía fluvial internacional y que solo ella tiene soberanía allí, algo que tanto Taiwán como Estados Unidos disputan. De hecho, Estados Unidos envía con frecuencia buques de guerra a través del estrecho, la última vez la semana pasada, esa vez acompañados por una fragata canadiense. Hablábamos también del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha condenado lo que califica como la creciente y peligrosa cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, después de informes de que Pyongyang está suministrando armas para la guerra de Moscú en Ucrania. Dice Blinken que este es un tema de profunda preocupación para ambos, así como para otros países del mundo. Esto es lo que ha dicho después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Park Jin. La principal agencia de espionaje de Corea del Sur cree que Corea del Norte ha enviado más de 1 millón de proyectiles de artillería a Moscú desde principios de agosto, lo que según afirma equivale aproximadamente a 2 meses de suministro para la guerra de Ucrania. A cambio, Blinken ha dicho que Rusia está proporcionando tecnología y apoyo para los programas militares de Corea del Norte, aunque, eso sí, no ha aportado más detalles. Hablamos ahora de Rusia, del presidente ruso Vladimir Putin, que ha llegado a Astana, Kazajistán, este mismo jueves, este mismo 9 de noviembre. Según el servicio de prensa presidencial kazajo, Putin y su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, han participado desde la capital kazaja a través de una videoconferencia en el 19º Foro Kazajo-Ruso sobre la cooperación interregional que se celebra en la ciudad norteña de Kostanay, en la frontera con Rusia. Se espera que los dos líderes discutan cuestiones de cooperación bilateral y asociación estratégica. La visita de Putin, un raro viaje al extranjero desde que comenzó la guerra con Ucrania, se produce menos de una semana después de que los líderes de la Organización de Estados Turcos se reunieran en Astana. Hablamos ahora de Ucrania, que ha criticado este jueves los llamamientos a Kiev para que celebrara negociaciones con Rusia, después de informes de que sus aliados estaban presionando para que entablaran conversaciones tras una decepcionante contraofensiva ucraniana. 21 meses después del inicio del conflicto, la extensa línea del frente se mantiene en gran medida estática tras las importantes ofensivas de las fuerzas ucranianas y rusas. Dice Kuleva que aquellos que sostienen que Ucrania debería negociar con Rusia ahora están desinformados o engañados. Esto es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en concreto en las redes sociales. Apunta Kuleva que o se ponen del lado de Rusia y quieren que el presidente ruso Vladimir Putin haga una pausa antes de una agresión aún mayor. Seguimos con más noticias, hablamos de los BRICS, los países BRICS que han iniciado acuerdos comerciales por valor de miles de millones en transacciones de petróleo crudo, gas y otros bienes y servicios. El comercio entre los miembros de los BRICS aumentó un 56% entre 2017 y 2022 entre los 5 países existentes. De hecho, los países de la alianza iniciaron acuerdos comerciales por valor de 422 millones de dólares en los últimos 5 años. El bloque de 5 naciones se jacta de sus recursos naturales y productos agrícolas. Sin embargo, Rusia además complementa el bloque exportando petróleo crudo tanto a Occidente como a otras naciones en desarrollo. Según el último informe de Bloomberg, el comercio entre los miembros de los BRICS han alcanzado el 37% de las transacciones transfronterizas de todo el mundo. El aumento del comercio es lo que impulsó que el PIB general de los BRICS aumentara del 31,5% al 37% de la economía mundial. En comparación, el PIB de los países del G7 representa el 29,9% de la economía mundial. Para que se hagan una idea, los BRICS están más de un 7% por delante en términos de PIB en comparación con el conjunto de las naciones del G7. De hecho, los pronósticos de Bloomberg sugieren que una fuerza laboral en expansión y un amplio margen para la recuperación tecnológica aumentarán la participación de los BRICS Plus al 45% para 2024 en comparación con el 21% de las economías del G7. Como pueden comprobar, más del doble. En efecto, BRICS Plus y el G7 habrán intercambiado lugares en tamaño relativo entre 2001 y 2040 y, como ya saben, el peso económico significa influencia política. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de Powell, de la Reserva Federal, pendientes de la comparecencia que tendrá lugar a eso de las 8 de la tarde, hora española. Ayer también habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. De hecho, eso sí, no dejó muchas pistas al mercado sobre política monetaria. Sin embargo, sí que lanzó un mensaje a sus colegas de la Fed. Apuntaba que el Banco Central debe estar dispuesto a pensar más allá de las complejas simulaciones matemáticas que tradicionalmente utiliza para pronosticar la economía. El rigor intelectual, dice Powell, tiene que combinarse con flexibilidad y agilidad. Esto es lo que dijo en la apertura de una conferencia que celebraba el centenario de la División de Investigación y Estadísticas de la Junta de la Fed. Powell advertía que incluso en tiempos relativamente tranquilos la economía le sorprende con frecuencia y señalaba que aunque su economía es flexible y dinámica y en ocasiones
está sujeta a impactos impredecibles como una crisis financiera global o una pandemia, dice Powell, que en esos momentos los pronosticadores tienen que pensar más allá de los modelos. De Powell de Estados Unidos pasamos a hablar de la eurozona. Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo han constatado este miércoles la pérdida de impulso de la economía de la eurozona, aunque, eso sí, han destacado que esta sigue resistiendo y que no hay motivos para prever una recesión profunda y prolongada. Así lo ha señalado el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue, tras abordar en la reunión que los ministros han mantenido este miércoles en Bruselas la situación macroeconómica en los países de la zona del euro para analizar el impacto de recientes acontecimientos geopolíticos como el conflicto en Oriente Próximo. En este diagnóstico ha coincidido también con el comisario europeo de Economía, con Paolo Gentiloni, quien ha reconocido que las perspectivas a corto plazo siguen siendo desafiantes, ya que el PIB se contrajo un 0,1% en la zona euro en el tercer trimestre, mientras que los indicadores a corto plazo apuntan a que el impulso económico seguirá siendo débil a principios del trimestre en curso. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de China. El IPC ha vuelto a contraerse, la deflación a nivel de fábrica ha persistido en octubre, mientras la demanda interna sigue débil, pesando sobre las perspectivas de cualquier recuperación más amplia en la segunda economía más grande del mundo. Los precios al consumidor cayeron un 0,2% en octubre respecto al año anterior, una caída más rápida que la del 0,1% que estaba prevista. La cifra principal se vio arrastrada por una nueva caída de los precios de la carne de cerdo, en concreto un 30,1%, acelerándose desde una caída del 22% en septiembre, en medio de un exceso de oferta de cerdos y una demanda débil. El índice de precios de producción cayó un 2,6% interanual frente a una caída del 2,5% en septiembre. Los economistas habían previsto una caída del 2,7%. Seguimos con más noticias, hablamos también de empresas, de Walt Disney, que ha batido previsiones del mercado, ya que una mayor asistencia a sus parques temáticos de Shanghái y Hong Kong ha contrarrestado una caída en los ingresos por publicidad en la cadena de televisión ABC. Las acciones de la compañía de entretenimiento subieron un 3% en las operaciones fuera de horario hasta los 87,14 dólares, lo que indica la confianza de los inversores en la agresiva reducción de costes del director ejecutivo Bob Iger. Las ganancias de suscriptores de streaming mejores de lo esperado de la compañía y la declaración de Iger de que Disney se había mudado a un edificio fase de nuevo parece que han sentado bastante bien. La compañía también, eso sí, planea pedir a su directorio que restablezca el pago de dividendos a los accionistas para finales de 2023, según ha dicho el director financiero interino Kevin Lansbury. Para el cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 30 de septiembre, Disney informó de ganancias ajustadas por acción de 82 centavos, superando un pronóstico promedio de los 70 centavos. Los ingresos trimestrales de 21.200 millones de dólares estuvieron en gran medida en línea con las estimaciones del consenso. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de Telefónica, que ha ganado un 9,3% más en su beneficio neto hasta septiembre, hasta los 502 millones de euros, unas cifras que le han llegado a dispararse hasta un 3% este martes, pese a que luego se daba la vuelta. La compañía que preside José María Álvarez Payet ha presentado su plan estratégico denominado GPS. La empresa ha hecho especial hincapié que prevé una generación de caja de 5.000 millones de euros en 2026 y que garantizará un dividendo mínimo de 0,3 euros hasta este año. Hablamos también de Sony. Las ganancias netas de Sony han caído un 23% a pesar del impulso de las unidades de juego y música, incluso cuando el yen débil impulsó las ganancias en sus divisiones de juegos, películas y música. El conglomerado de entretenimiento y tecnología registró 200.000 millones de yenes, unos 1.300 millones de dólares en beneficios netos durante el trimestre. Sony se mostró optimista sobre las perspectivas de su negocio insignia, la PlayStation, que se beneficia fuertemente de la debilidad del yen. La compañía elevó sus perspectivas de ventas para el año completo, que finaliza en marzo de 2024 en un 1,6%. Ahora espera que los ingresos netos por el periodo alcancen los 5.800 millones de dólares, un 2,3% más de lo que se estimó en el mes de agosto. De Sony pasamos a SoftBank. El conglomerado tecnológico ha perdido 8.730 millones de euros entre abril y septiembre, lo que supone casi 11 veces más que en el mismo periodo de un año antes, debido a la devaluación de su cartera global de inversiones. El inversor poseía una participación de aproximadamente el 50% en WeWork, la empresa de alquiler de oficinas que anunció su quiebra este martes. Hablamos también del petróleo, que ha perdido los 80 dólares por barril, algo que no sucedía desde el mes de julio, para, eso sí, recuperarse posteriormente, y eso pese a que Rusia y Arabia Saudí han acordado mantener los recortes en la producción durante los próximos meses. Enseguida seguimos con más noticias, con más actualidad, con más últimas horas. Vamos con una breve pausa. Enseguida volvemos pendientes de todo lo que ocurre en España, pendientes de la comparecencia por parte de Carles Puigdemont y de todas las últimas horas que siguen llegando a la redacción de Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos.